Hola amigos, soy Rack Levy. He escrito un libro, Robo al Banco Nuevo Mundo, la verdad sobre la persecución a la familia Levy. Y este libro se puede descargar gratuitamente de www.roboalbanconuevomundo.com con documentos probatorios. Estoy leyendo por partes que estamos posteando y hoy me toca leer la segunda parte del robo, que es un capítulo, y se llama esta parte la ilegal participación de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, que comienza con un pensamiento: si no lo hiciereis, Dios y la patria os lo demanden. Esto es un extracto de las palabras que pronuncia quien toma juramento a una autoridad al momento de asumir un cargo público. Y obviamente el juramento es para cumplir con la ley. La SBS tiene funciones muy importantes. Es el organismo encargado de la regulación y supervisión del sistema financiero de seguros y del sistema privado de pensiones. Su misión: proteger los intereses del público, cautelando la estabilidad, la solvencia y la transparencia del sistema de los sistemas supervisados. Estas definiciones son las que están en la página web, pero en este caso es lógico preguntarse ¿qué papel jugó realmente? ¿Preservó o protegió el interés público, generando estabilidad, solvencia y transparencia? Para entender el papel que jugó en este proceso hay que comprender quién es el superintendente de Banca y Seguros, quién lo nombró y qué intereses podrían haber estado detrás de su proceder. Luis Cortavarría fue nombrado por Carlos Boloña tan pronto este último asumió en julio del 2000 su segundo periodo como ministro de Estado en la cartera de Economía. Su nombramiento se extendió desde finales del gobierno de Alberto Fujimori hasta el gobierno de Alejandro Toledo, pasando por el de Valentín Paniagua. Trabajó directamente bajo los ministros Boloña, Silva Ruete y Kuczynski. El nombramiento realizado por el Congreso, donde la mayoría había sido elegida o comprada por Fujimori y Montesinos, no tuvo objeción a pesar de no hubo una terna, entre quienes elegir como corresponde para un cargo de esta naturaleza. Boloña ordenó y el Congreso aprobó. Cortavarría entonces entró en la operación. Cortavarría ha sido sin duda una de las piezas más importantes en el proceso del Banco Nuevo Mundo. Ordenó, como hemos señalado en el capítulo anterior, una segunda e inusual visita de inspección que duró 63 días y durante la misma filtró información y generó una percepción falsa de debilidad del Banco Nuevo Mundo en el sistema, lo que se agravó con una ola de rumores y correos electrónicos de origen desconocido cuya investigación nunca se esclareció y frente a la cual el Ministerio de Economía no hizo absolutamente nada. La información falsa y los rumores tendenciosos generaron una percepción de inseguridad en los ahorristas y trajeron como consecuencia el retiro masivo de fondos. Importa recordar que la opinión pública estaba absorta por la difusión de los Vladivideos y que se estaba comenzando a revelar la magnitud de la corrupción de Montesinos y del gobierno al que había jurado Boloña y Cortavarría. Como si esto fuera poco, la SBS bloqueó la compra del banco financiero a pesar que dicha operación tenía el respaldo de Bank of America y que mostraba la verdadera solidez del Banco Nuevo Mundo. Boloña, por su parte, ordenó en una de sus últimas directivas como ministro el retiro de fondos del Estado del sistema financiero por un monto total de 850 millones de soles. El 24 de noviembre del 2000, Carlos Boloña, al apartarse del ministerio, producto de la grave crisis política y las denuncias contra Montesinos y la renuncia vía fax de Fujimori, dejó una hoja de ruta que fue seguida cuidadosamente por el nuevo ministro de Economía
del nuevo gobierno. Javier Silva-Ruete, flamante ministro de Economía del presidente Valentín Paniagua, firmó súbitamente el mismo día de su juramentación el decreto de urgencia 108-2000-EF, mediante el cual autorizó una emisión de bonos no reembolsables por 400 millones de dólares. Como un dispositivo legal de tanta trascendencia es firmado a pocas horas de jurado este cargo sin el análisis correspondiente? ¿Por qué se toman como ciertos los informes, si hubieran existido, que sustentaban dicho decreto de urgencia expedido en medio de un anormal cambio de gobierno? ¿Cómo se puede hacer un decreto de urgencia de tanta trascendencia y además reclamar su autoría a solo horas de asumir una cartera ministerial? En el fondo, este decreto buscaba separar bancos buenos de malos y seguir una consigna. Estaba dirigido a subvaluar un bloque patrimonial del Banco Nuevo Mundo, aparentando vía valorizaciones arbitrarias un supuesto faltante de provisiones de 217 millones de dólares que debería ser cubierto con los bonos. ¿Cómo se hizo la subvaluación? Al hacer la segunda visita de inspección, la SS reclasificó la cartera, concluyendo que faltaban 18.8 millones de dólares de provisiones. Si esto hubiera sido cierto, lo que pudo haber propuesto la SBS, y que es usual en estos casos, era generar un espacio de tiempo para corregir este supuesto faltante o el extremo ordenar una reducción del patrimonio que siguiera siendo mucho mayor que la de varios bancos que no fueron tocados. Recordemos que nuestro capital era superior a 72 millones de dólares al momento de la intervención. Luego de la intervención, el banco días más tarde, por falta de liquidez ocasionada por el pánico financiero, Silva-Ruete designó en marzo del 2001 a su correligionario del SODE, Aurelio Loré de Mola, para que en adición a su puesto de presidente de COFIDE también se desempeñe como presidente de la Comisión Especial de Promoción para la Reorganización Societaria CEPRE, que sería la entidad encargada de transferir los bancos Nuevo Mundo y NBK a otros bancos del sistema financiero. Dicha CEPRE decidió transferir un bloque patrimonial al Banco Interamericano de Finanzas, BIF, para la cual contrataron a dos empresas, Arthur Andersen y Pricewaterhouse, a fin de valorizar la cartera del Banco Nuevo Mundo. Se supo años después, y por vía judicial, que estas empresas establecieron que nunca se hicieron las valorizaciones y que en su lugar se siguieron reglas arbitrarias puestas por el vendedor, la Superintendencia Administradora del Banco Intervenido, y el comprador, Banco Interamericano de Finanzas. Estas supuestas valorizaciones fueron ocultadas sistemáticamente al Banco Nuevo Mundo por la SS durante 4 años de juicios, hasta que el Tribunal Constitucional ordenó la entrega de información a través de un habeas data en favor de Banco Nuevo Mundo S.A., que desnudó otra parte de la farsa. El habeas data reveló que la resolución de liquidación de octubre del 2001 y que informaba, según valorización de Pricewaterhouse y Arthur Andersen, hay un faltante de 217 millones de dólares, era falsa. La verdad es que nunca hubo una valorización y nunca faltaron 217 millones de dólares de provisiones. Estos informes se usaron para justificar la urgencia de inyectar 200 millones de dólares en bonos por parte del Estado a la ya valiosa cartera del Banco Nuevo Mundo, el botín. La cartera del Banco Nuevo Mundo más 200 millones de dólares. La cartera del Banco Nuevo Mundo fue degradada, rompiéndose todas las normas internacionales de contabilidad, fijándose de nuevo faltante que pasó de un discutible déficit de 18.8 millones de dólares de provisiones a 217 millones de dólares. Esto permitió que el banco intervenido el 5 de diciembre del 2000, con un patrimonio de 72 millones de dólares, termine con un patrimonio cero 25 días más tarde. Sin capital, ya no éramos accionistas y el robo se había perpetrado. A estas maniobras contables
se sumaban otras de carácter legal. El estudio Rodrigo Elías Medrano nos ofreció sospechosa ayuda para adecuarnos al decreto de urgencia. Nuestra sorpresa fue enorme al enterarnos que también servía a su cliente el BIF, quien precisamente nos presionaba para que vendiéramos. Para nosotros era obvio el conflicto de intereses, mientras que para ellos no existía. Lo que conocemos hoy día es que la SBS ha contratado al estudio Rodrigo Elías Medrano para defenderse de la demanda de mi hermana ante el CIADI. Sabemos también que el doctor José Javier Tan Pérez, miembro del estudio, es hijo de Felipe Tan Fox, actual superintendente de Banca y Seguros desde marzo del 2007, para quien esta afiliación no es un conflicto de intereses, ni es un impedimento ético o moral. La SBS violó los procedimientos, leyes y normas porque la intervención fue arbitraria. Un informe de los economistas Carlos Adriancien y Iván Alonso muestran que habían varios bancos con menores ratios de liquidez que nosotros. A través de decreto de urgencia se crearon regímenes transitorios transgrediendo la ley de bancos. Se rompieron las reglas de clasificación de riesgo de créditos al no guardar correlación con su misma clasificación de riesgo en otros bancos del sistema. Se transgredieron las normas internacionales de contabilidad. La resolución de liquidación se dio sin previo aviso de convocatoria junta de acreedoras, como manda la ley, y sin haber valorizado toda la masa de hacer liquidada. Se rompió la prelación de pagos al pagarse a bancos extranjeros en primer lugar, correspondiéndoles la cuarta prelación. Se ocultó información vulnerando el derecho a la información, incumpliendo la ley de transparencia, entre otras. La SBS ha dicho que los detalles de dicha liquidación son secreto de Estado y secreto bancario. Permanentemente desacató al Poder Judicial, al no obedecer una cautelar de la Corte Suprema que ordenó la paralización de la liquidación, al no obedecer un amparo de la Corte Superior que nos reponía como accionistas, al no obedecer un mandato de juez de primera instancia que ordenó por homologación con el Tribunal Constitucional se entregue la información de la liquidación. La estrategia de la SBS fue siempre la misma: incumplir las órdenes de jueces mientras lograban revertirlas en otra sala. Lo que muestra esto es una institucionalidad débil, donde el criterio técnico no tiene valor y donde algún poderoso puede mandar o prevalecer por el solo hecho de tener poder político. Es importante señalar que durante los gobiernos de Fujimori, Paniagua, Toledo y García, el robo al Banco del Mundo, lejos de corregirse, se fue agravando. Durante estos 11 años, los ministros de Economía han actuado con complicidad en unos casos o con lenidad en otros. Carlos Boloña, Javier Silva Ruete, Pedro Pablo Kuczynski, Fernando Zavala, Luis Carranza, Luis Valdivieso e Ismael Benavides han sido actores con mayor o menor grado de responsabilidad, siendo los primeros los que primordialmente consolidaron este atropello. Durante el periodo clave del 5 de diciembre del 2000 al 23 de junio del 2001, es decir, desde la intervención hasta la liquidación, y durante 3 gobiernos, solo Cortabarría es el hombre que dominó el escenario. Fue mantenido en este puesto clave y de confianza por 3 gobiernos. Martán Sitam, quienes le sucedieron, no corrigieron el sentido de este atropello, sino lo profundizaron contratando por cifras millonarias a estudios de abogados que solo intentaron nuevos argumentos y tinterilladas para retrasar, confundir y ocultar las pruebas en la escena de este crimen financiero. Por si fuera poco, los 2 contralores de la República, Genaro Matuti y Fuad Curi, nunca se pronunciaron en favor del Estado, que también, al haber tenido fondos en las carteras liquidadas, fue terriblemente afectado.
Sendas comunicaciones fueron enviadas a estas autoridades explicando los detalles y las pruebas sin haber recibido en ningún caso respuesta alguna. Acudimos también, como era lógico, al gremio al que pertenecíamos. Varias reuniones con altos directivos de la Asociación de Bancos del Perú, ASBank. En diferentes periodos fueron inútiles. Este cuadro de poder es también un cuadro que indigna cuando no avergüenza. Autoridades nombradas para ejercer la ley se burlan del Estado de Derecho y se hacen partícipes de este accionar a todas luces incorrecto. A pesar que la SBS es un ente autónomo, en la práctica depende del Ministerio de Economía a través de sus políticas. Es imposible, por lo tanto, no asignarle responsabilidad directa a los ministros Silva-Ruete, en cuya gestión se interviene, y a Kuczynski, que envía al Banco Nuevo Mundo a la liquidación. Ambos tuvieron que saber lo que hacía Cortabarría y sobre todo que era ilegal, pero aún así convalidaron su accionar. No menos importante es lo que ocurre, por ejemplo, meses después en el caso de la liquidación y los liquidadores. Interbank asume la liquidación de la cartera de leasing del Banco Nuevo Mundo. Ismael Benavides era en ese momento su gerente general y Fuad Curi, que trabajó en el Banco Nuevo Mundo firmando los balances durante la intervención y liquidación, pasó a ocupar un puesto de confianza en Interbank. En la página web de la Contraloría, el currículum vitae de Curi no registra la experiencia laboral en el Banco Nuevo Mundo. ¿Un simple error, olvido o deseo de ocultar un vínculo revelador e incómodo? Bajo la administración García, Curi y Benavides han sido nuevamente parte de un mismo equipo. Pongo documentos probatorios que los invito a bajar de nuestra página web en el PDF del libro. Son muy importantes para que ustedes puedan realmente creer lo que nosotros acá hemos escrito. Buen día.